días a todos y bienvenidos al tercer y último día de las Jornadas de Paz. Esperamos que estos espacios les hayan servido para reflexionar y aprender acerca del tema. Vamos a comenzar con las siguientes expositoras en nuestro foro de Fuerte y Claro. Les queremos agradecer por el esfuerzo que están haciendo por estar físicamente en la escuela y estar dando estas clases en vivo. Sin más preámbulo, comenzaremos con la plática titulada ¿Qué eres, rey o peón? Les pedimos tener cámara encendida y micrófonos apagados. Y mira las imágenes que aparecen en tu pantalla. 1970. Imagina que estás en un lugar sucio, húmedo, solitario de 4 paredes, cuyo espacio no es mayor a 4 metros cuadrados y no cuentas con nada para hacer tus necesidades. Tampoco cuentas con una ventana que te indique si es de día o noche, por lo que ya perdiste la noción del tiempo. Oyes el abrir y cerrar de las puertas, ese sonido del metal que te indica que hay otros cuartos, pero no tienes idea ni qué son ni dónde están. Ya llevas 12 días encerrado en ese diminuto espacio y en verdad no tienes idea de cuándo vas a salir de ahí. Te comunican que perteneces a una lista y tú, al ser un simple padre de familia, al parecer ya eres una amenaza para el gobierno actual. Días después te dicen que esta lista es de comunistas, pero ¿acaso es tan malo serlo? ¿O acaso tú perteneces a ese movimiento? Y es ahí cuando te das cuenta que esas 4 paredes se convertirán en tu nuevo hogar. Tu familia y amigos saben que estarás ahí por un largo tiempo. Eso sí tienes suerte. Si no, ni ellos sabrán el infierno que estás viviendo. No tienes una orden de aprehensión y desconoces tu situación jurídica. Nadie sabe por qué te detuvieron, por lo que el día de tu juicio no llegará jamás. Tu futuro se encuentra en esas 4 paredes, en donde no vas a recibir ni juicio, ni abogado, ni testigos, ni pruebas. Al parecer, lo único que hiciste fue pensar distinto, y ese es un crimen que se paga con tu libertad. No está de más agregar que nada de eso fuera posible sin un aparente abuso de poder. Buenos días. Somos Juliet Magar y Galit Laniado y hoy les vamos a hablar sobre hasta dónde puede llegar el abuso de poder y el rol que tiene cada uno de nosotros para poder evitarlo. Hoy vamos a analizar la situación actual en América Latina. ¿Sabían que la mayoría de estos países no tuvieron elecciones democráticas hasta hace poco tiempo? Todo esto fue gracias a los estadounidenses, quienes estuvieron velando por sus intereses propios, de tal forma que Estados Unidos jugó en América Latina el juego perfecto de ajedrez, donde movía sus peones para proteger al rey. Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala, República Dominicana son solo algunos de los países cuya suerte estuvo a la merced de Estados Unidos. Y se preguntarán, ¿quién es el rey? Bueno, en este caso se podría traducir como el capitalismo, o simplemente los intereses propios de nuestro vecino del norte. Si comenzamos por Bolivia, podemos ver que el caos político arrasó el país. El pueblo, en su afán por consolidar un gobierno democrático, se levantó en armas, lo que dio como resultado que para un martes por la mañana hayan 2 presidentes electos. Pero ese mismo día, en la tarde, habían otros 4. Finalmente, todos dimitieron y quedó solamente uno, Torres. Este movimiento fue iniciado por jóvenes proactivos como nosotros, estudiantes que con aspiraciones democráticas decidieron llamar a todo el pueblo a su movimiento. Pero, 6 presidentes en un día. Imaginen el caos político y la incertidumbre que rondaba el país durante estos días. ¿Qué haríamos nosotros con 6 presidentes? ¿A quién escuchar? ¿A quién reconocer? ¿Quién escoge quién se queda? ¿Quién se va? Este es uno de los muchos ejemplos que vive de América Latina, que por muchos años no pudo encontrar su propio rumbo debido a los intereses hegemónicos de Estados Unidos y otras potencias. Ahora, veamos el caso de Guatemala, de Haití y República Dominicana, donde es importante tomar en cuenta 3 diferentes puntos. Primero, más del 90% de la población es pobre y tienen ideales de semiesclavos. Segunda, toda oposición de izquierda se ve eliminada por un asesinato político. Y tercero, y muy importante, cada vez que se trataba de alzar una revolución para crear un gobierno democrático, Washington se movilizaba para intervenir y restablecer el orden. Es bien sabido que estos países son la puerta del Caribe y, por ende, un punto geopolítico muy estratégico para los Estados Unidos. No es casualidad que se encargaron de controlarlo por años. Qué mala suerte para los haitianos haber nacido en un lugar así. En estos países, la muerte era tan común que las personas no se asustaban si veían cuerpos abandonados en la calle, como si el horror se normalizara y aprendiéramos a vivir con ella, esperando a que no toque nuestra puerta. Los periódicos se leían con frecuencia. Reina la muerte en República Dominicana. En estos días, 12 personas eran asesinadas y el gobierno solamente se justificaba diciendo que eran terroristas. Pero,
¿Hasta dónde puede llegar la sed de poder de los dictadores para terminar con su propio pueblo? ¿Se continuarán aprovechando de la ignorancia de su gente? En las culturas antiguas se acostumbraba a asesinar a las personas en público. Nunca pensamos revivir este circo romano en pleno siglo XX, no solamente porque se supone que tenemos los derechos humanos que nos protegen, sino también por la preservación de nuestra propia dignidad humana. Pero así le pasó a Victoriano Gómez en El Salvador. Si tuviéramos que revivir cada ejecución, toda idea de cambio se vería anulada. Además, ¿a qué sociedad le gustaría cambio si podrías ser tú el siguiente en la lista? Aquí el gobierno dejó un mensaje muy claro. Yo decido qué está bien y qué está mal, quién vive y quién muere. Y aunque hoy en día no tengamos que revivir tales escenas, estamos seguras que el gobierno sigue callando a la oposición de maneras inhumanas, como por ejemplo con torturas. Por último, el caso de Guatemala. En esta revolución ocurrió un acontecimiento destacado, que es el secuestro del embajador alemán Karl von Spreti en busca de un intercambio de rehenes para recuperar la democracia de la nación. Después de este acontecimiento, toda la ciudad se sumió en el silencio, el que fue fundamental porque demostró su poder, ya que junto con el silencio, los actos atroces, aún en la legítima defensa de un ideal, pueden pasar inadvertidos. La línea entre cometer crímenes y defender ideales es muy delgada. ¿Hasta cuándo se justifican los actos cometidos? En Guatemala sucedió algo muy extraño. Les tengo una pregunta. ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a dar por una vida? Estados Unidos tuvo la oportunidad de salvar al embajador alemán Karl von Spreti, pero una vez más no le importaron las vidas involucradas en el problema. Y así, el embajador murió. Pero ¿cómo nosotros vamos a salvar una sociedad en la que solo 1 de cada 10 niños asistían a la escuela? Guatemala parecía estar en una situación muy poco esperanzadora, en la que con tanto cambio de poder, solamente se velaban por los intereses propios, y la educación no era uno de ellos. Pero como sabemos, la educación es libertad. ¿Y qué mejor forma de perpetuarse en el poder que teniendo a tu sociedad esclava de la ignorancia? Tantos conflictos armados, tantas personas asesinadas y tantas ideas reprimidas llevaron a América Latina a lo que es hoy en día. Debido a eso, en 1970, cuando la crisis proliferaba, el 45% de la población sufría de pobreza extrema y analfabetismo. Estos países eran controlados por dictadores, que a la par eran controlados por Estados Unidos. Todas las personas eran peones en su juego de ajedrez y los dictadores eran sus reinas. Una pieza que se movía para proteger al rey, pero que en cualquier momento podía ser sacrificada. Lo que sucedió en América Latina es mostrar una tendencia en la que solamente se velaban por los intereses propios. Es un juego en el que solamente cambiaba la reina, pero los peones seguían estando expuestos. ¿Qué pasará cuando todos aquellos peones hayan sido terminados y derrotados? ¿Qué pasará cuando todos aquellos que intenten alzar la voz o levantarse en armas terminen en esas paredes de 4 metros cuadrados? Jaque mate. Desde la conquista española hasta el control de Estados Unidos, ellos solamente han abusado de su poder y sacrificado a las personas, cegándolos de su realidad y limitándolos a buscar sus intereses propios. Tanto ellos como la corrupción que existe en América Latina son los responsables de que los latinos no hayamos podido progresar, que sigamos sumidos en la pobreza, en la impunidad, en el atraso. Ellos son los responsables de que sigamos manteniéndonos en un estatus de opresión. Pero les tengo una noticia. No toda nuestra vida puede ser un juego de ajedrez, en la que todo gira alrededor del rey. Aquellos que abusan del poder, ya sean dictadores o países, tienen la capacidad de transformar un país, quitarle la voz, sumirlo en incertidumbre. Ellos nos privan de nuestros derechos, de nuestra identidad y de nuestro futuro, solamente para seguir moviendo las piezas a su favor. Pero ¿cuántas protestas, cuántos asesinatos, cuántos cambios de poder nos van a bastar para poder ver una diferencia? Para entender cómo modificar la tendencia que determinará el curso de nuestra historia. Tanto intervencionismo nos costó 500 años de atraso, que pudieron haber sido de éxito, desarrollo, avance, pero aquí estamos, una vez más, como si los peones fueran sacrificados a propósito. Ahora, si posicionamos cada uno de estos eventos cronológicamente, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estos sucedieron en los años 70, más de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial y también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así no hemos aprendido. Ya con un documento oficial que dicta las reglas del juego, siguen habiendo violaciones a tales reglas. Y además, si la Segunda Guerra Mundial no nos sirvió como parámetro para controlar nuestras acciones, ¿qué sí nos servirá? Ellos quebrantaron el derecho de la vida, que es el artículo 1 y es fundamental. Violaron el derecho a la educación, artículo 3,
en vez de construirlo. Y mantuvieron presos por más de 72 horas y no dictaminaron su situación jurídica, lo que también viola el artículo 19. Ahora, no solamente fueron esos 3 derechos los que se violaron diariamente, son muchos más que nos demuestran por qué no hemos progresado, por qué la población no ha sido respetada. Y hoy, ¿algo ha cambiado? Quizá estamos igual que hace unos años. Solamente somos peones y apenas nos estamos dando cuenta. Incluso no sabemos a quién estamos protegiendo. Hoy, 2021, miles de personas en sus hogares, en sus trabajos, en sus países, sufren de abusos de poder. Un jefe que nos trata mal o un presidente que no se comporta con sus facultades. No podemos permitir que el gobierno se siga aprovechando de la ignorancia colectiva. Somos más que eso. Nuestro objetivo de hoy en adelante tiene que ser batallar en contra del autoritarismo, cambiar el curso de la historia y comenzar a seguir líderes, pero esta vez de carácter positivo. Además, todos nosotros podemos ser líderes. Dentro de nosotros hay una motivación que nos impulsa a cambiar todo lo que nos rodea. Solamente tenemos que escucharla. Además, como judíos, tenemos la responsabilidad de ser una luz para las naciones y también hacer. Cambiemos de juego. Cambiemos a un juego en donde todos dejemos de ser como peones, en donde unos se sacrifican por los otros. Escojamos un juego en donde todos tenemos el mismo derecho y oportunidad de hacernos oír. Cambiemos esta tendencia. Seamos líderes positivos que generan un impacto en la comunidad, no solamente personas que velan por sus intereses propios. Ya pasamos por las secuelas del autoritarismo. Vimos qué es lo que puede suceder si jugamos nuestras piezas de una manera incorrecta. No podemos ganar la batalla personal y dejar que todos los demás mueran por nosotros. Así no funciona. Los invitamos a cambiar de juego, a dejar el ajedrez en donde cada quien vale diferente y se sacrifican unos por los otros. Escojan un juego, es decir, una vida en la que puedan trabajar a la par con los demás y buscar el mismo objetivo, regresar a casa como en el Vagamon o llegar a la meta como en las damas chinas. No se dejen llevar por líderes autoritarios y no sean ese tipo de líderes tampoco. Tantos años de intervencionismo nos costaron miles de años más de atraso, pero tú todavía estás a tiempo de decidir. ¿Qué vas a jugar? ¿Vas a ser rey o peón? Gracias.